Generación de electricidad. La electricidad se genera en grandes generadores que mueven grandes bobinas dentro de campos magnéticos generados por electroimanes. La electricidad se genera cambiando el flujo magnético que pasa por una bobina. Un voltaje, o sea una fuerza electromotriz igual a una F, es igual a menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo. El signo menos nos indica que la corriente inducida se opone al cambio en el flujo magnético. El flujo magnético en una espiral de área A en un campo uniforme B es igual al producto del área por el campo magnético. La fuerza electromotriz o diferencia de potencial voltaje es igual a menos la derivada de este flujo con respecto al tiempo. Aquí podemos ver un imán suspendido como un péndulo que se mueve encima de una bobina. En el osciloscopio vemos el voltaje generado y el máximo del flujo se produce cuando el imán está exactamente encima de la bobina. Esta curva nos representa exactamente el cambio en el flujo con la distancia de que tiene el imán respecto de la bobina. Si derivamos este flujo, obtenemos la F cambiando el signo. Y la curva roja nos representa la diferencia de potencial o G generado cuando movemos un imán a lo largo de ese campo magnético. El flujo phi cambia si se cambia la posición X del imán y se produce un voltaje que se puede calcular como el producto de la derivada del flujo con respecto a la distancia por la derivada de la distancia con respecto al tiempo, que en este caso sería la velocidad del péndulo. Aquí vemos un péndulo largo que pasa sobre la bobina y entonces vemos claramente que cada vez que pasa encima de la bobina se genera un pulso completo. Ahora vemos un péndulo más corto que pasa con mayor velocidad y por lo tanto se ven más seguidos los pulsos. Con el osciloscopio conectado entre los extremos de la bobina, prácticamente no se disipa energía porque la resistencia del osciloscopio es 10 millones de ohms. Pero si colocamos una resistencia de 1 ohm entre los extremos de la bobina, entonces logramos que la energía se disipe y entonces se amortigua el movimiento, como vemos en la gráfica de Tracer, que nos da el decaimiento de las oscilaciones como función del tiempo. Ahora vemos movimientos con una resistencia de 1 ohm conectada entre los extremos de la bobina, lo que hace que se vaya disipando la energía relativamente más a prisa que cuando no había tal resistencia. Pero ya se nota que va cambiando la amplitud. Aquí usamos ya una amplitud bastante menor y vemos que la amplitud se ve claramente cómo va disipándose la energía y va bajando lentamente la amplitud del movimiento del pendulito. Cuando casi no se mueve, pues prácticamente no genera nada. Aquí le dimos otro poquito de amplitud para ver más claramente cómo se disipa la energía.